Bueno, 10 de la mañana, 52 minutos en el territorio de la República Argentina. Les dije que íbamos a charlar con los concejales del Frente de Todos, que íbamos a tener la visita de Sebastián Hernández y Leandro Petit Toribio para hablar un poquito del trabajo legislativo que vienen haciendo en el HCD de Rivadavia. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Ricardo. Buen día a toda la audiencia de Máster FM. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ricardo. Buen día a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, vamos a bajar un poquito la tapa de la computadora para que Peti pueda hablar. ¿Ahí está bien, Diego? ¿El volumen? ¿Está bien? Bárbaro. Bueno, algunas cositas importantes que vamos a comenzar a charlar con... Me decía recién, hay un especialista en una cosa, un especialista en otra, y vamos a empezar a desandar el camino. Bueno, un título importante que salió esta semana tiene que ver con este pedido que han realizado desde el bloque Peti al Ejecutivo para una ayuda económica a los comercios y pymes. Sí, en vista de que, Rivadavia está en fase 3, y con los anuncios que veníamos escuchando, en fase 2, la actividad comercial se ha visto no solo reducida en horarios, sino que la pandemia también está afectando el bolsillo de la gente y por ende esto impacta directamente en el comercio. Nosotros entendemos que la provincia ahora está haciendo algunos esfuerzos, está haciendo algunos convenios, algunos programas, sobre todo está haciendo para el tiempo regularizar las deudas vencidas, no va a aplicar retención a los ingresos brutos en los meses venideros. Nosotros vemos que en el partido Rivadavia el año pasado algunos programas no se ejecutaron. Esos programas tienen que ver con el desarrollo local. Nosotros entendemos que ese tipo de programas en estos contextos de pandemias no solo ayudan a aliviar estos problemas, sino también creemos que es un incentivo para seguir apostando a la actividad comercial y que esto no decaiga y ya hay mucha gente ya de capa caída que a veces tiene ganas de abandonar el barco. Hay programas como el Banco de Desarrollo Local, que en su momento fue un anuncio de campaña, que nos parece una idea excelente. Que el año pasado se le dio monto, está en el presupuesto, y no se ejecutó ni un solo peso, los 7 millones de pesos no se ejecutaron. Y el año pasado estaba en la cartera productiva, este año está en desarrollo social. Nosotros creemos que eso debe ser para emprendimientos productivos y creemos que hoy en día se podría buscar la manera de lanzar microcréditos para el pequeño y el mediano comercio. Nosotros tenemos en Rivadavia una fuerte actividad comercial agroindustrial, que esa no se ve resentida y que gracias a Dios sigue caminando y aparte está como actividad esencial. Pero sí tenemos el comercio local que sí necesita un empuje y creemos que es un buen momento para aplicar este programa. Y lo mismo estamos pidiendo de eximir de la tasa de seguridad y higiene para el trimestre que estamos cursando y que viene. O sea, esto sería para los meses de mayo, junio, julio y agosto. Si esto empezara a caminar, entenderíamos que no es necesario, pero en este momento sería un buen gesto del Estado. Y siempre decimos lo mismo. ¿Por qué hacemos hincapié en el programa del Banco de Desarrollo Local? Porque entendemos que el esfuerzo lo debe hacer el Estado, no siempre el particular. Esta pandemia la tenemos que caminar juntos, la sociedad y el Estado. Lo que sí es cierto también, porque vos charlás con cualquier comerciante de cualquier rubro y dicen los impuestos nacionales y provinciales te agobian, te matan, te bajan el ímpetu de poder seguir adelante, digo, ¿no? Por eso es como Raquel la charla. Yo me parece que esto tiene que ser un esfuerzo. Yo hablé primero de los impuestos provinciales. Yo considero lo mismo que vos. Creo que los tres estados, tanto nacional, provincial y local, deben hacer un esfuerzo para que esto siga caminando. Creo que las herramientas están. Creo que hoy en día por ahí no cobras algún impuesto, pero sí lo generás de otro lado, por ejemplo, que no se caiga una fuente laboral, que eso es muy importante. Con ese pequeño estímulo por ahí seguimos traccionando y tiramos todos juntos, y lo que siempre pedimos a veces cuando estamos del
del lado del mostrador de la sociedad. Esto tiene que ser un esfuerzo conjunto que se ve, y no siempre del lado del privado, como bien explicaste. Hay un tema que es el tema del monotributo para los comerciantes, digo, que los agobia, pero continuamente. Muchos comerciantes tuvieron en diciembre la nueva recategorización según lo que vendieron en ese mes. Exacto. Los recategorizaron y quedaron presos durante todo el 2021 de una cuota realmente altísima. Sí, nosotros esto lo hemos estado hablando, nosotros los últimos planes de ganancias y de alguna recategorización de monotributo justo vinieron de la mano de quien nosotros nos referenciamos, que es Sergio Massa. Uh-huh. Y nosotros hemos estado hablando en este último tiempo de enviarle un proyecto para pedir este tipo de sugerencias, que nosotros vemos que el monotributista hoy en día también es rehén. Sin duda que el año pasado se hizo un esfuerzo grande cuando se pasó a los 150.000 pesos para descontar ganancias para el asalariado, y nosotros vimos que lo insistimos también, que vimos que el monotributista no había tenido el mismo tratamiento. Se nos dijo que este año iba a estar eso en discusión, pero bueno, a veces los tiempos del Estado no son los mismos que los particulares, pero entendemos que en este momento de pandemia se va a volver a instalar el tema, y nosotros se lo vamos a hacer llegar al presidente de la Cámara de Diputados. Sebastián, ¿cómo está el tema vacunas en Rivadavia? Vi alguna publicación que habías realizado en redes sociales con algunos números y demás. Sí, creo que bastante bien. De hecho, hoy se van a aplicar más de 400 dosis o segundas dosis en realidad, que se había generado en algunos vecinos cierta incertidumbre, pero el gobierno, y lo relaciono con todo, ¿no? Porque el tema impositivo obviamente que es importante, y tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial ha dado o ha anunciado programas más allá que pareciera que nunca alcance, y por eso yo comparto el concepto de Petty con respecto a que el esfuerzo también lo tienen que hacer no siempre el contribuyente, sino también el Estado en sus distintos estamentos, digamos, a nivel nacional, provincial y también municipal, digamos, porque el municipio también cobra impuestos, también se beneficia de los programas que implementa el gobierno nacional y el gobierno provincial, y en otros distritos, digamos, todo esto que nosotros estamos poniendo en discusión ya lo han hecho, hasta los propios intendentes han tomado la decisión de avanzar en programas que beneficien a los sectores comerciales y a los prestadores de servicio individual, que la verdad que hacen una movilización importante de la economía en nuestros distritos. Por eso todo tiene que ver con todo, y entender que estamos en un contexto de pandemia, y el tema de vacunación es muy importante, y creo que en Rivadavia, digamos, es importante, digamos, aclarar y no llevar confusión, y sobre todo quienes tenemos una responsabilidad política, en el caso nuestro como concejales o los que son funcionarios, independientemente de la fuerza política, digamos, a la que uno pertenezca. También los medios de comunicación, por supuesto, que son claves, porque uno ve lo que pasa a nivel nacional con los medios y la campaña de desinformación que hay, y cuando nos viven comparando con... Acá se dijo que la vacuna era veneno, digamos, me refiero en nuestro país, ¿no? Después se iba hablando de por qué no tenemos tal o cual vacuna, digamos. Y creo que en Rivadavia, en ese contexto, y a nivel país también, digamos, hay más de 200 países en el mundo, y Argentina no es el que mejor está, obviamente, en cuanto a la cantidad de vacunas recibidas y aplicadas, pero Argentina es un país que está por encima de la media, digamos, en ese contexto, y seguramente la recepción de toda esta cantidad de vacunas, que en los últimos 4 días se recibieron casi 3 millones de vacunas, que ahí se superaron los 15 millones de vacunas recibidas en nuestro país, y en los próximos 10 días van a llegar 6 millones más de vacunas. Eso permite que se avance contundentemente, y una muestra de eso es que se anunciaron toda esa llegada de vacunas, y fíjense que ya hoy en Rivadavia se van a aplicar más de 400 segundas dosis de la AstraZeneca, más de 5.000 vecinos con al menos una dosis aplicada, 7.690 inscriptos, y recordemos que quienes están habilitados a la campaña de vacunación en nuestro país son mayores de 18 años, y un problema que estamos teniendo, digamos, a nivel país, pero bueno, voy a profundizar en la provincia de Buenos Aires y más precisamente en nuestro distrito,
que la gente que falta a anotarse es justamente la que entra en el rango etario de entre los 18 y los 30 años. Creo que ahí, que es la gente más joven... Ahora, hay algo que no entiendo yo, digo, ¿por qué de 18 años en adelante? No, pero no pasa acá, pasa a nivel... Sí, por eso. Es a nivel mundial. Y con esto también, ¿por qué la aplicación de una dosis? Porque muchos piensan, acá en un país en donde a veces discutimos cosas sin sentido, digamos, uno puede aceptar que haya un posicionamiento ideológico diferente, pero cuando se discute sin sentido o sin la información precisa y verdadera, es como que ya ahí pasamos a... También es cierto que ocurrieron algunas cosas, algunas imágenes de gente vacunándose que no tendría que haberse vacunado. Sí, pasó acá en Rivadavia y que llevó a que todo el mundo dijera que se están robando las vacunas. Sí, pero el gobierno nacional le pidió la renuncia automáticamente al ministro de Salud, y vimos lo que pasó en Corrientes, gobernada por Cambiemos, que el ministro de Salud llevaba en su camioneta, que se descubrió porque justo tuvo un accidente, y esa persona sigue siendo el ministro de Salud de esa provincia que la gobierna un gobernador de Cambiemos, y acá los medios no miden con la misma vara una cosa u otra. Por eso también tendría que haber pedido la renuncia. Es gravísimo, digamos. Tendría que haber renunciado solo y no lo hizo. Por eso digo que es un país en donde con situaciones similares no se mide con la misma vara. Y el tema de la vacunación, ¿por qué una sola dosis? Porque al principio hay gente en Rivadavia que se aplicaba las 2 dosis, pero esa era la campaña inicial, cuando se pensaba que iban a llegar vacunas a mayor velocidad. Países como Inglaterra y Canadá, vos fíjate que 2 países que estoy nombrando, digamos, son unos de los que iniciaron ese proceso de aplicación masiva de una sola dosis. Acá en nuestro país, fíjate como ahora también ya se está empezando a avanzar con esas segunda dosis que habían quedado pendientes de la gente que se había vacunado hace casi 3 meses. Con respecto a la cantidad de vacunas, es lo mismo, digamos. Uno ha escuchado hablar a los medios opositores al gobierno nacional que muchos mienten, digamos, y se contradicen, y las pruebas son contundentes de que mienten, porque viven operando a favor de Pfizer. Pfizer, que es una de las farmacéuticas con las que el gobierno decidió no comprar, pero si nos vamos a los países que sí hicieron contratos con Pfizer, Brasil compró 200 millones de Pfizer, y Pfizer les entregó hasta ahora creo que 2 millones o 4 millones, nada más que eso. Chile compró 10 millones, le entregaron 3 millones. Uruguay compró 3 millones, le entregaron 427.000. Uruguay y Chile están mucho más avanzados en la vacunación que Argentina, pero ¿sabés con qué lograron el avance? Con Sinovac, que es una vacuna china que está comprobado que es de mayor efectividad, por ejemplo, que la otra china que sí se aplica en Argentina, que es Sinopharm. Pero también, si hacemos memoria, y porque yo insisto con que muchos de los medios nacionales desinforman, mienten, sin ningún tipo de escrúpulo, porque tanto Cristina Pérez como Jorge Lanata salieron a hablar de la vacuna Sinovac, que supuestamente la primera dosis tenía una efectividad nada más que del 3%, y hablaban como si esa vacuna, digamos, fuese la que se estaba aplicando acá, y no era la que se estaba aplicando acá. Y de los países que ellos viven poniendo ejemplo, que en realidad avanzaron con esa vacuna, que es la Sinovac, son los que hoy están permitiendo, digamos, que tanto Chile como Uruguay, digamos, tengan un porcentaje alto de su población vacunada, y no precisamente por Pfizer, digamos. Entonces, fíjate el nivel de confusión que se genera en los medios, se vuelve loca la gente. Hay gente que ha perdido la vida. Yo me vuelvo loco viendo no vacunarse, creyendo que esto era veneno y demás. Y la verdad que la vacuna es clave, digamos, en este contexto de algo que está afectando al mundo entero desde hace 1 año y medio. Yo me vuelvo loco viéndolo a Zanini vacunado, por ejemplo. Sí, por supuesto, digamos. Nosotros acá en Rivadavia presentamos... Y diciendo que no se arrepiente de esa acción, digo, pero ¿no? Me parece una barbaridad, digamos. Y yo los otros días lo escuchaba a Leandro Santoro, que la verdad que es un legislador porteño del Frente de Todos. Obviamente, lo he escuchado. Está relacionado a nuestra fuerza política, y Novarecio, que también es otro de los que opera, digamos, y son, porque, insisto, está todo bien con que tengan una ideología distinta, pero que no mientan más, digamos, porque es muy fácil, digamos, refutar, y cualquiera lo hace, porque hoy el acceso a la información, digamos, googleás y entras a la página de cualquier organización o lo que sea, que se pone de ejemplo, digamos,
entrás a la Organización Mundial de la Salud y tenés información, digamos, al toque y precisa, y ni siquiera se toman ese trabajo. Y le preguntaba por esto, y Santoro le dijo, al frente de todos no somos todos lo mismo, y obviamente no compartía eso, y yo también pienso lo mismo, digamos. Yo, la verdad que es una barbaridad, digamos, que eso suceda, como pasó lo que pasó con el ministro, que se le pidió la renuncia automáticamente, pero bueno, vuelvo al ejemplo, digamos, pero le dieron una embajada al ministro Ginés González García. Pero, a ver, pero Ricardo, digamos, no sé si todavía está en funciones o no, digamos, pero analicemos a todos, digamos. Macri es una de las personas más corruptas de la Argentina y fue presidente de nuestro país y se sigue, a ver, Macri es millonario gracias al negociado que históricamente hizo con los distintos gobiernos, es la famosa patria contratista, digamos, y algunos lo suben allá arriba, digamos, y la mayoría de los funcionarios de Macri también están procesados, digamos, son mamarrachos, digamos, y por eso digo, analicemos a todos con la misma vara, digamos, está todo bien, digamos, yo no voy a inmolarme por la gente que ni siquiera conozco y que muchas veces a los que estamos en territorio nos dejan en los seis, pero analicemos a todos con la misma vara, digamos, porque si no, todos somos cómplices de lo que pasa, digamos. Insisto, está todo bien con que haya ideología, digamos, pero yo no veo, digamos, nada, a ver, te dije lo del ministro de Salud de Corrientes, digamos, yo no veo, digamos, a mucho periodismo, digamos, hablando de eso, y eso, a ver, tendría que, porque a veces el periodismo presiona, digamos, y logra cosas, digamos, porque eso era contundente también. Y ese tipo tendría que haber renunciado, lo tendría que haber echado. Y no se hizo, y no todo el mundo habló de eso, digamos. Entonces ahí también le dieron una embajada a Coso y al ministro de Salud de Corrientes, lo dejaron en el cargo, digamos. Lo tenés que haber echado también. Es una locura, digamos, es una locura, digamos. Por eso yo veo cuando a veces se trata de insistir y demás, digamos, claramente o son todo lo mismo, digamos, o la política. Estamos en un contexto que en el mundo entero se están perdiendo vidas por el COVID. Sebastián, funcionario que no sirve, que hace mal, que desempeña mal sus funciones, sea en nación, sea en provincia o sea en el municipio de Rivadavia, de patitas en la calle. Bueno, pero a veces no se habla, porque a veces es como que siempre, voy a eso, no medimos con la misma vara, porque hay sobrados ejemplos de distintas fuerzas políticas, las que sea, y en los distintos estamentos del Estado. Sobre todo en la situación que estamos viviendo ahora. A nivel municipal, que no nos podemos dar el lujo de estar regalándole la plata a un tipo que no trabaja. Y a nivel nacional. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros somos críticos, por ejemplo, de la planta totalmente sobredimensionada de funcionarios del Partido de Rivadavia. Y la verdad que hemos hecho publicaciones, esa planta política totalmente sobredimensionada del Partido de Rivadavia se lleva en sueldos 85 millones de pesos. 85 millones de pesos. El otro día creo que ya van 2 vecinos haciendo donaciones. ¿Y cuánto sobran? ¿Cuánto sobran? No quiero ser tan duro, digamos, pero creo que unos cuantos sobran. Hay unos cuantos que hacen su trabajo y muy bien, pero para un distrito, digamos, que ahora hemos hablado de la cantidad de habitantes que tiene Rivadavia, digamos, un distrito de casi 20.000 habitantes, que tenga más de 60 funcionarios, que se lleven en sueldo 85 millones de pesos, digamos, y que encima no todos son eficientes, y que esa plata podría destinarse a otra cosa. Bueno, ahí tenés un claro ejemplo, digamos, de lo que es la política, y a veces, porque pasa mucho esto, digamos, se critica la sobreestructura del Estado nacional, del Estado provincial, pero tenemos el ejemplo en Rivadavia, digamos, y más allá de lo ideológico, porque pareciera que a veces lo nacional y lo provincial está mal si gobierna al frente de todos, pero cuando la estructura del Estado está sobredimensionada, como Rivadavia, que gobierna Rivadavia primero o el macrismo, pareciera que está bien, digamos, ¿no? Digamos, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo el Estado es una máquina de absorber, digamos, y muchas veces lo que necesitamos, ¿por qué nosotros hablamos de los comerciantes, o por qué buscamos el beneficio de los comerciantes, o por qué decimos que en Rivadavia el presupuesto, digamos, de desarrollo social es de más de 200 millones de pesos, digamos, en un distrito que tiene menos de 20.000 habitantes? ¿Cuál es la política de gobierno? Porque si ponemos, yo entiendo, y es clave que se ayude a la gente, y siempre va a haber una Secretaría de Desarrollo Social, pero lo que tenemos que discutir en Rivadavia es cómo hacemos para fortalecer cada vez más al privado y para que más gente
tenga independencia económica y no que cada vez más gente dependa del municipio. Hace poco tuvimos la última rendición de cuentas, ahora hace unos días. Ya hay una estructura municipal enorme, digamos, de arrancar con más de 60 funcionarios, después la planta estable de trabajadores, los planes, porque en realidad también hay planes, porque hay gente que piensa que los planes siguen siendo de provincia o nación. No, en realidad hay planes y son municipales, y también hemos encontrado en la última rendición de cuentas una nueva modalidad de contratación de gente a través de contratos de locación, sí, donde se contrata gente para cortar el pasto en la plaza, para barrer las galerías del hospital, para barrer las galerías del municipio, para el departamento de la juventud, digamos. La pregunta que nosotros nos hacemos es, pero si ya hay gente para eso. Entonces, ¿la ley orgánica de las municipalidades lo permite esto? Sí, lo permite, digamos, porque hay un control detrás, pero más allá de que lo permitan, lo que tenemos que plantear o discutir qué tipo, o sea, el municipio va a seguir absorbiendo, digamos, a los sectores más postergados, o tenemos que revertir esa política y hacer que esa gente, digamos, en algún momento tenga independencia económica para que no tenga que estar dependiendo del municipio, pueda tener su emprendimiento, potenciar las pymes, digamos. ¿Por qué nosotros hablamos de las pymes, de los comercios y las prestadoras de servicios individuales? Porque son en definitiva, digamos, lo que van a hacer que nuestro distrito verdaderamente crezca, esa gente va a tener independencia económica y es a lo que hay que darle una mano, digamos, para que puedan seguir saliendo adelante. Pero yo digo todo esto, digamos, o nosotros planteamos todo esto, y hay gente, digamos, que pareciera que si lo hace Rivadavia primero está bien, y si lo hace el gobierno nacional o provincial, porque es frente de todos, está mal, digamos. Y en definitiva pasa lo mismo que en todos lados, digamos. Me parece que eso es lo que hay que discutir. Y después comparto Rivadavia, digamos, que la gente que no sirve, digamos, o que se manda una macana, obviamente que tiene que dar un paso al costado, o quienes tienen mayores responsabilidades tienen que tomar decisiones contundentes, digamos, para que si hicieron algo mal, y bueno, que den un paso al costado. Eso lo comparto, digamos, y va a ser siempre así, digamos. ¿Betty? Lo comparto. No, Ginés fue embajador en Chile con Macri, no con nosotros. Ahora sonaba para Colombia, todavía no está designado, porque lo estuve leyendo en estos días. No, yo comparto el espíritu productivista del espacio, como dice, porque de hecho lo vienen haciendo los chicos antes que estuviera yo y lo seguimos haciendo. El mejor ejemplo de lo que nosotros creemos como sociedad y como distrito fue el plan de vivienda, el tan cuestionado plan de vivienda. Hace 15 o 20 días atrás, cuando el intendente convocó a todas las familias a hacer el acto de lanzamiento de las viviendas ahí en los terrenos donde nosotros habíamos hecho nuestro lanzamiento de campaña, no dejé de sentir más que orgullo de una propuesta tan criticada que se hiciera realidad. ¿Y por qué traigo el ejemplo de las casas? No de la manera que lo va a implementar el gobierno, pero mientras se hagan las casas, que sean como sean. Siempre decimos lo mismo, lo que nosotros habíamos pensado, un círculo virtuoso, un círculo en el cual los dineros del Estado público estuvieran a disposición de un plan de vivienda que generara trabajo genuino. Ese trabajo genuino lo que iba a hacer es que el municipio de Rivadavia tuviera menos planes, que es una cosa en la cual nosotros creemos que en Rivadavia hay gente que lleva más de 15 años en planes y todavía no pasó a planta. A eso nosotros nos referimos y por eso actuamos de la misma manera y somos consecuentes. Lo que está mal en un lado está mal y a mí no me pone nervioso decirlo. Yo creo que de una vez por todas hay que usar un poco más la cabeza y a veces escucharnos y no dejar pasar tanto tiempo, porque este programa de vivienda Javier lo podría haber lanzado tranquilamente en el 2019 cuando se levantó, pero a veces la soberbia no nos deja, hablamos todo esto, hablamos entre todos y nadie escucha nada, y la verdad que este tipo de propuestas son las que tienen que seguir avanzando en Rivadavia. Hay dos títulos que tienen que ver con la provincia, pero tienen que ver con la región y con Rivadavia también, que quiero preguntarles. Uno es el tema de las casas de la provincia. Esto
estos edificios que se está planificando realizar desde provincia en determinados municipios, creo que son, no sé si son 9, 11, no sé cuántas son, que todo el mundo dice cuestan un dineral. ¿Ustedes están de acuerdo con esto o no? Yo te digo de que yo no estoy muy de acuerdo, y de hecho cada gobernador que llega a la provincia de Buenos Aires, lo estuvimos buscando porque yo busqué la información, lo ha anunciado. Lo anunció Söder, lo anunció Vidal y ahora lo anunció Kicillof, que quiere hacer como unas casas de provincia en cada municipio. Es una propuesta que ya viene de antaño. Todas las oficinas todas queden en un solo lugar. El tema es, yo no sé cuántos alquileres paga la provincia en el partido Rivadavia. Bueno, eso también sería una fuente de por ahí de ingresos para el partido Rivadavia. Lo que no sé si la inversión justifica no pagar más alquileres, creo que a eso se refiere. Pero vos sabés que lo estuve viendo cuando vi la noticia, y lo hablé creo que con Ana Paula sabía más precisamente, lo charlé, que ya me comentó, este es un proyecto ya que viene de antes, y lo busqué, y todos los gobernadores, Scioli y Vidal, y ahora creo que lo habían puesto en la agenda de trabajo. No sé si sinceramente no vi nada. Sí, yo lo había leído, sí, está al tanto. Bueno, y el otro tiene que ver con una noticia que sacamos hace unos minutos atrás en Master News. Rivadavia se encuentra en el grupo de los municipios de cumplimiento medio en transparencia. O sea, del 0 al 100 hay solamente 10 municipios que están con un muy alto nivel de transparencia, entre ellos Carlos Tejedor, que tiene un 100%, y nosotros estamos en el segundo cuadro, en el segundo grupo de cumplimiento, con un 40%. No me sorprende, y te pongo un ejemplo reciente, digamos, de esto, porque yo lo relaciono con la accesibilidad a la información que se publican a través de las páginas web y todo eso de los municipios. Nosotros tenemos gobierno abierto, y como te decíamos recién, tuvimos rendición de cuentas, y en parte la información que pedimos, que va por nota dirigida, o sea, la envía del presidente del consejo al municipio, parte de la información que habíamos pedido se nos responde que no nos daban copia de eso porque estaba colgado en la página de gobierno abierto, más precisamente el listado de proveedores del 2020. Cuando entramos a buscar eso que se nos dijo que estaba en la página web del gobierno abierto, nos encontramos que la última actualización de hacía casi 6 meses. Hay una anécdota que yo le compartí a los chicos no nos sorprende, digamos, de tu diario. Vos en su momento publicaste que para la rendición de cuenta había un link para entrar a gobierno abierto. Lo tenías en tu página. Bueno, no estaba actualizado. No nos sorprende. No nos sorprende. Pero no pasa por una decisión mía. No, por eso es la anécdota. ¿Me entendés lo que te digo? Deben tener que publicar, digamos. Tienen que publicar, lo tienen que hacer efectivo. No es problema de la radio. Es que encima mandaron información desactualizada, los links estaban desactualizados. El que lo actualiza. No lo mira nadie. O sea, lo miramos nosotros. Lo miro yo porque lo miramos porque de ahí era donde nosotros nos habían mandado la información. Ni ellos, porque vos fíjate, nos responden algo que si se hubiesen dado cuenta que no estaba actualizado, no nos respondían. Che, búsquenlo en nosotros. Cuando entramos a mirar, la última actualización era hacía casi 6 meses. Y bueno, eso se refleja, digamos, en que no hay un interés real en transparentar de hecho, la nosotros, información pública. ¿cuántos pedidos de informe tenemos durante el último año? ¿Cuántos han sido contestados? 1 o 2. Pedidos de informes aprobados por unanimidad y no contestados. A veces hay nosotros, bueno, yo se lo he dicho a los concejales, digamos, porque son proyectos que salen aprobados por unanimidad, digamos, y que no se respondan, digamos, es mirar, digamos, muy de arriba al Consejo Deliberante, porque a veces entran proyectos a último momento y que el Consejo, nosotros aceptamos tratarlo y demás, y que no se conteste un informe o que no se actualice la información pública. Bueno, ahí están los resultados. Claramente no somos uno de los municipios más transparentes en cuanto a la accesibilidad de la información pública. Y ahí, siguiendo la charla de hace un rato, claramente uno de los informes que no fue aprobado fue cómo se aplicaron las primeras 500 dosis de vacuna que llegaron al partido Rivadavia para el personal esencial del partido Rivadavia. Eso es transparencia. Nosotros queremos saber quién se vacunó en Rivadavia en las primeras 500 dosis, o qué
seguramente, porque en Rivadavia se habla mucho de que hay personas que están vacunadas y otras no, y capaz que algunas personas se están ensuciando sin estar vacunadas. Y hubiese sido un buen gesto de un municipio transparente, de 20 años. Pero que ustedes dicen que le pusieron vacunas a personas que no tienen que haber... Nosotros cada vez que vamos a alguna charla siempre salta, aquel está vacunado, que no debería estar vacunado. Está vacunado en el hospital. Y de eso no sabemos si es verdad o si es mentira. Y la gente ya después empieza a hacer una burbuja y capaz que después terminan todo. La mejor forma de esclarecer es que el director del hospital municipal dice: acá están las personas vacunadas y por qué están vacunadas. ¿Sí? Tan simple como eso. Si trabaja en el hospital tiene que estar vacunado, lógicamente. Pero que vos decís que hay personas que no trabajan en el hospital y están vacunados. Eso es lo que está circulando en nuestro distrito. Hay muchas charlas de café y nosotros por eso hicimos un pedido de informes, porque es la mejor forma de transparentar. De qué manera, quiénes son las dosis aplicadas y quiénes están. Bueno, ese informe no fue aprobado, que nos llama la atención, porque si siempre hablamos de transparencia en la gestión, esto debería ser un claro ejemplo. Y ahí es donde no vemos, ahí es cuando se habla mucho de la vacuna a nivel nacional y provincial, que yo las recondeno primero que nadie, pero en Rivadavia esos datos pasan de largo. Cuando un municipio chico, el director del hospital se vacunaron tal y tal, porque son las personas esenciales que estaban indicadas. Bueno, aparentemente no entendemos por qué ese dato no se da, porque teóricamente son funcionarios públicos, son empleados públicos los que están vacunados, salvo que no sean todos funcionarios públicos que no están vacunados. Si son funcionarios no tienen que estar vacunados, a no ser que sean grupo de riesgo o de mucha edad. A los 65 está jubilado. Por eso. Yo digo, vos tenés un funcionario de 30 años, no tiene que estar vacunado, por más que sea funcionario. Bueno, si tuviéramos la lista... Si sucede a nivel nacional, lo criticamos. Si sucede a nivel provincial, lo criticamos. Y si sucede a nivel municipal, también lo criticamos. Si hubiesen facilitado la lista, como hay que pedírsela a todos los gobiernos, al nacional, al provincial y al municipal, todo esto sería más fácil. Todas estas charlas serían estériles. Un oyente me decía hace un rato: ¿por qué no terminan de vacunar a los abuelos en vez de empezar a vacunar a los docentes jóvenes? Porque muchos docentes jóvenes recibieron el aviso de la segunda dosis. Sería muy ignorante. Y hay abuelos que no tienen la segunda dosis todavía. De eso sería ignorante si te contestas. No, lo que pasa es que... No, yo creo que pasa. Claro, yo no tengo... No, digo que también hay a veces cuando se prestan la confusión, porque a todo el que está anotado, digamos, en algún momento el turno le llega. Y el tema de los docentes también, digamos, ¿por qué también se priorizó a los docentes y ahí en los docentes no se distingue, digamos, el tema, sobre todo pensando en la presencialidad, digamos, una vez que esto pase? Creo que ahí... Pero ahora los vacunas no van en clase. Pero porque bajamos de fase, digamos. Y eso tiene que ver con la cantidad de casos activos que tenemos, y hay 126 distritos de 135. 121 en fase 2, digamos. Una clara muestra de cómo ha avanzado el COVID, digamos. Pero la verdad que el porcentaje, digamos, el rango etario, digamos, de la gente de mayor edad que se ha ido anotando, en todos los casos supera a nivel nacional el 80%, digamos, ha avanzado en la gente que se inscribió, obviamente. ¿Tienen un pensamiento formado respecto a las clases presenciales, sí o no? Sí, digo, más allá de la fase, lo hemos manifestado de los sistemas de fases. No, creo que, o sea, es clave la presencialidad, porque no es lo mismo que... Pero también, vuelvo a esto, digamos, no es en el único país del mundo, porque muchas veces pareciera, digamos, que es un capricho, digamos, y en realidad es lo que han hecho en otros países. El otro día yo escuchaba una entrevista a una argentina que vive en Bélgica, y el periodista, con cierta intención, digamos, pensaba que en el único país del mundo de lo que pasaba todo esto, que está pasando el tema de restricciones, de subir, bajar de fase y demás, o incluso el tema de las vacunas, según lo que yo, por cómo preguntaba el periodista, era como si fuese el único lugar del mundo en donde pasara eso. Y pero vamos a hacer la Copa América. En Bélgica le dijo, no, acá también las clases van y vienen, las universidades no están, es todo virtual, en los negocios y demás, a determinado horario hay restricciones, qué sé yo. Le dijo, con el tema vacuna, nada, también hay problemas de distribución y qué sé yo. Y le dijo, Luis, lo que acá la gente no se queja tanto
como allá, digamos. Bueno, es un poco la idiosincrasia nuestra de los argentinos, obviamente, ya sabemos, discutimos absolutamente todo, digamos, y muchas veces cosas sin sentido, pero bueno, es claro que la presencialidad es clave, digamos, pero también es cierto que si los casos se disparan, yo estoy al tanto, digamos, no sé, voy a hablar puntualmente de un colegio en América, pero porque tengo profes que son amigos que laburan ahí y que antes de estas restricciones en determinadas aulas habían tenido que tomar la decisión la escuela y también por presión de los padres, digamos, porque todos los días aparecía un docente con COVID o aislados de esto, entonces se le hacía imposible, y que eso es lo que genera un crecimiento desmedido de casos, que de hecho ahora nosotros estamos en el pico en Rivadavia, porque nunca habíamos tenido 300 casos activos, y era muy predecible que pasara esto, que nos pasaran a fase 2. Además, creo que lo esperábamos antes, y de hecho las medidas que tomó el intendente previo al anuncio de las restricciones de 9 días que se van a terminar ahora el domingo, también ante el incremento de casos, medio como que estábamos en una especie de fase 2, incluso el planteo que dijo, tratemos de que si nos cuidamos en estos días, en una vez evitamos que bajemos a fase 2. ¿Qué pasó? Y más allá de las restricciones, digamos, que vinieron por estos 9 días, digamos, contrariamente al pedido del intendente y a las medidas que se toman, bueno, hemos ido aumentando en casos. Lamentablemente, bueno, hoy nos enteramos de que a partir del lunes Rivadavia va a estar en fase 2. Y bueno, hay que entender, yo tiro algo, digamos, o sea, una frase que obviamente no es mía, digamos, y que es de una enfermera de acá de Rivadavia que la dijo, y creo que me gusta, que la salud es responsabilidad individual y colectiva, digamos. Y si no entendemos esto, digamos, ya algo que ha afectado al mundo, digamos, y más allá que las restricciones y todas estas cuestiones, nosotros nos criamos con presencialidad, digamos, es la realidad, y todos sabemos que es la mejor modalidad, digamos. La virtualidad puede ser interesante ya para un proceso de formación universitario y claro, alguien que no se puede estudiar o que tenga un laburo y que de hecho en ese sentido, digamos, es como que también nació la virtualidad, pero en este contexto en donde estamos hablando de que están falleciendo vecinos, cada vez más gente contagiada, y bueno, necesitamos cuidarnos mucho y necesitamos que se avance con mucha mayor contundencia, y por lo que veo en los últimos días eso sucedió con el tema de la vacuna, digamos, que lleguen masivamente vacunas y que pronto, digamos, esto que te decía, digamos, se preveía que a la gente entre 18 y 40 recién se los iba a empezar a vacunar en septiembre. Bueno, aparentemente, digamos, si se mantiene este ritmo de llegada de vacunas, ya hubo declaraciones con que con eso se podría avanzar, y eso es clave, digamos, para que de una vez por todas termine toda esta, porque es una pesadilla de la realidad, de que volvamos a nuestras vidas normales, con presencialidad en la escuela, con poder ir a una cancha de fútbol, a una cancha de básquet, a un gimnasio a la hora que querramos, poder festejar un cumpleaños, poder ir a tomar algo con nuestros amigos, mira, todo lo que hacíamos con normalidad, digamos. Para eso es clave la vacuna, es clave que en ese proceso nos cuidemos y mucho, porque el virus no distingue de clases sociales ni de edades, porque cuando se arrancó con la vacunación se priorizó a los adultos mayores que se anotaban, y en ese rango etario, digamos, se ha avanzado masivamente, más allá de que es cierto que hay algunos que todavía... una oyente, Marta, me dice: buen día, Ricardo, nosotros, por ejemplo, con los casos de salud que tenemos, ella y el marido y la pareja son de riesgo porque son pacientes oncológicos, los dos. Todavía estamos esperando la segunda dosis, me dice. Bueno, mi abuela también. Mi abuela tiene 93 años y está esperando, y yo estuve muy atento a ver si en esta tanda, pero cuando empezaba a hacer, yo después, cuando es la gente a la que le llegó, que son mayoría docentes y eso en esta oportunidad, es gente que todavía se vacunó, por ejemplo, cuando el vacunatorio estaba en la escuela 22. Unos días después, por el inicio de clases, estuvieron en el hospital. Y ayer, hablando con mi hermano, mi abuela se vacunó en el hospital. Lo lógico, claro, el papá de él también, que si se mantiene este ritmo de entrega de vacunas y demás, que en los próximos días debería llegar esa segunda dosis. Por ejemplo, para mi abuela, pongo el ejemplo de mi abuela. Y te decía esto también, lo de la primera dosis, digamos.
fue una estrategia, digamos, que no es que Argentina fue el primer país que lo hizo, ya otros países lo habían hecho antes. Y todo, digamos, bueno, no es que acá en Argentina se hizo, no sé, algo distinto, digamos, se inventó algo con respecto a lo que se aplicaba, se fue haciendo lo que se iban haciendo en otros países del mundo. Y todos los países del mundo tuvieron segundas olas, algunos hasta terceras olas. Lo que sí todos sabemos que es clave el avance de la vacunación, y que el que no lo hizo se inscriba, digamos. Y si todo sigue así, cuanto antes va a haber cada vez más gente vacunada, que es clave para que empecemos a volver a la normalidad. Mientras tanto, a cuidarnos. Es clave eso, y un reconocimiento enorme, digamos, obviamente, a todo el personal de salud. Digamos. De verdad que impecable. Lo mismo los chicos de la posta. Los chicos de la posta, y también hemos visto en estos días como muchos están haciendo publicaciones también para concientizar y para advertir y creo que es clave ese mensaje de ellos, digamos, porque hemos visto mucho personal ligado a la salud, o cercano a la salud y con responsabilidad, con el tema de las camas del hospital y eso, y es un mensaje positivo, pero hay que leerlo, prestarle mucha atención porque nos tenemos que cuidar, porque el virus está dando vueltas y exige un comportamiento responsable de toda la sociedad. En general nos cuidamos, pero siempre hay una parte de la sociedad que no hace los deberes. Tendríamos que hacerlo todos, fundamentalmente por eso, por el tema del personal de salud. Eso. La verdad que es la mejor manera de colaborar es una frase hecha, pero es quedarte en casa. Así es. Gracias por venir. Gracias, Ricardo. Gracias a vos. Los concejales del Frente de Todos, Sebastián Hernández, Leandro Petit Toribio, pasaban en vivo en la mañana de la radio presentado